alcanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada tuya. Esta parte de la alabanza, en la cual declarábamos que el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia, así como el centro mismo del universo, es Jesús. Dice la palabra de Dios, la Biblia, que es la piedra fundamental, ¿verdad? Y qué bueno que esta expresión, que esta poesía, sea una realidad en nuestras propias vidas, para que se cumpla en cada uno de nosotros este propósito de Dios. Dios dice que a través de su palabra declara esta certeza universal de que Cristo es Señor. Y si cada uno de nosotros podemos vivir bajo su señorío, bueno, estamos haciendo la voluntad de Dios. Él no va a dejar de ser Señor porque yo no me sujete a Él. Él sigue siendo Señor. Lo bueno va a estar en el momento que el Señor llame a cada uno de sus hijos y nos diga: ven, siervo fiel, siéntate a mi lado. Va a ser el mejor momento, va a ser el momento de gloria. Todos tendremos que estar ante la presencia del Todopoderoso. La diferencia va a estar en aquellos que van a estar sentados a la mesa, en contraste con aquellos que van a estar fuera de la mesa. Por eso es importante que Cristo sea realmente Señor. No sea solamente la expresión de una alabanza, no sea un concepto religioso, sino que sea una experiencia de vida. Y justamente en esta noche quería compartir una reflexión que tiene que ver mucho con esto que acabamos de cantar, que acabamos de declarar. Cristo como Señor, como piedra fundamental de la iglesia, que es lo que estábamos cantando. Dice, sé el centro, y en toda construcción importante, bueno, hay una piedra fundamental, hay una base donde se sobreedifica. Y la palabra de Dios justamente nos habla de cómo debemos hacerlo, nos da los consejos para no equivocar en esta construcción. Creo que la mayoría sabemos cómo se construye, ¿verdad? Algunos por experiencia propia, los que tenemos algunos años que hemos hecho nuestra casita, con la gracia y la bendición de Dios, otros porque han visto a sus padres edificar una casa o han visto en una película o en el vecino, pero la mayoría alguna noción tenemos de cómo se hace. Qué bueno que podamos tener este manual que el Señor nos ha dejado para que no podamos equivocarnos, para que todos podamos construir de la mejor manera. Dice el pasaje del libro de Hechos, en el capítulo 7, y el versículo 49, voy a pedir si se puede ir pasando alguna imagen, nos va a ayudar a entender, no porque la palabra necesita de alguna imagen para entenderse, pero sí a graficarla, ¿verdad? Dice el versículo 49, el cielo es mi trono, declara el Señor, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Y creo que en estos tiempos donde hay tanta confusión en el mundo entero, la confusión política, religiosa, confusión de identidad, bueno, muchas veces, a pesar de que tenemos todos los medios para conocer la voluntad de Dios, muchas veces esos medios mal utilizados o mal informados nos pueden desviar del verdadero concepto de Dios. Hoy por hoy escuchamos a predicadores de cierta fama, a músicos de cierta fama, hacer declaraciones que están muy lejos del consejo de Dios. Hablan de un ecumenismo, habla de que todas las religiones conducen a Dios, y muchas personas sinceras, pero quizás ignorando la voluntad de Dios,
pueden llegar a ser confundidas y están siendo atraídas muchas personas. Si lo dice un desconocido quizás no afecte tanto, pero personas de renombre o de cierto nombre dentro del ambiente cristiano o evangélico, bueno, mueven a muchas personas y confunden. La palabra de Dios pregunta, vuelvo a leer el versículo, dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos, ¿qué cosa? Templo o edificio de Dios, ¿verdad? Lo hemos escuchado cantidad de veces, los diferentes ministros que están aquí delante lo aclaran de que no es el edificio, la casa de Dios, sino que somos cada uno de nosotros. En el conjunto, en la Iglesia Universal, formamos la Iglesia de Cristo, pero la responsabilidad es individual. Entonces, en versículos anteriores, el Señor, en cierta manera, nos deja este plano, esta forma de cómo debemos construir y nos advierte de qué manera hacerlo. Al versículo 46 dice, hablando del rey David, dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi estrado y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Si recordamos, en el tabernáculo, no sé si está disponible en la imagen, el tabernáculo era una tienda que se levantó en el medio del desierto, pero no se hizo como quiso Moisés o como quisieron los judíos de aquella época. Se hizo bajo un modelo, bajo instrucciones precisas, bajo medidas precisas y con los materiales precisos que Dios indicó a Moisés. Una vez construido el tabernáculo, como acabamos de leer, dice que David dijo, ¿cómo puede ser de que Jehová de los ejércitos habite en una carpa mientras él estaba en un palacio? Quiso construir él un templo, un edificio de material, y Dios dice que no se lo permitió. Pero a Salomón, que halló gracia a los ojos de Dios en ese momento, dice que también lo instruyó, le dio sabiduría, le dio entendimiento, para que pueda construir el templo. Vuelvo a repetir, no estaba hecho como se le ocurrió a Salomón, estaba hecho conforme a la dirección de Dios. Si Dios se tomó ese trabajo, si Dios fue tan preciso en el modelo, que era una figura de lo que iba a venir, bueno, cuanto más preciso sigue siendo el Señor en nuestros días, donde cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no es para fabricar la casa que yo quiero o como quiero, sino como Dios quiere que la hagamos. Mire, hay diferentes formas de edificar una casa. No estoy hablando en el plano humano netamente, que a veces depende de nuestra economía. Estoy hablando en el plano espiritual de cómo Dios quiere que hagamos esa casa, cómo Dios quiere que construyamos esa casa. Y aún en el plano económico, bueno, podemos diferir en lo gusto de cómo hacerla. Avanzamos un poquito en las imágenes. Tenemos el tabernáculo por un lado, el templo que edificó Salomón por el otro, y avanzamos un poquito más con las otras imágenes y vamos a ver de que, bueno, podemos encontrar diferentes gustos. Yo decido cómo edificar, de acuerdo a mi gusto, de acuerdo a mis preferencias. Puede ser una casita de material simple, puede ser una casita tipo cabaña, puede ser una casa de 2 plantas o puede ser un edificio torre. Depende del gusto, económicamente hablando, también va a depender un poquito el tipo de casa que voy a hacer. Pero de una u otra manera el que decide soy yo. De la misma manera, cuando edificamos la casa de Dios, también depende de nosotros, es nuestra propia responsabilidad. En el conjunto somos la Iglesia Universal de Cristo, pero individualmente dice la Biblia que cada uno es casa de Dios, que cada uno debe ser responsable en la forma y en la medida que vamos construyendo. En estos días que hemos visto lamentablemente en diferentes provincias de nuestro país la catástrofe
climática, las inundaciones, cómo el agua, el viento, los alubes han derribado y han destruido casas. Tenemos el consejo del Señor que nos dice la diferencia entre construir en la arena y construir sobre la roca. Hay una gran diferencia, hay un gran esfuerzo, hay más costos, sí, es cierto, pero bueno, cuando vienen las dificultades, tanto a uno o al otro, los resultados también son diferentes. Por eso la importancia de que podamos edificar sabiamente y como Dios ha previsto y ha preparado para cada uno de nosotros. En el libro de Hechos estábamos compartiendo este interrogante de Dios. ¿Qué tipo de casa le haremos a Dios? Bueno, si tuviésemos que decidir qué tipo de templo queremos, hablando del templo físico, seguramente tendríamos que hacer una asamblea y dentro de esa asamblea seguramente va a haber diferentes opiniones. Uno le gustará un estilo, otro le gustará otro y tendríamos que buscar el consenso para edificar lo más acorde al lugar y de acuerdo también a nuestras posibilidades económicas. Dice esta palabra del Señor, libro de Corintios, capítulo 3 y verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿De quién es la responsabilidad? Personal. Cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie, dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo, que la iglesia se construye bajo o sobre el fundamento de Jesucristo. ¿Sí? Los diferentes ministros, los diferentes colaboradores que podemos participar en la obra, bueno, ha sido por gracia del Señor, una gracia circunstancial. Vendrán otros, han antecedido otros. Pero el fundamento siempre ha sido Cristo y por la eternidad va a seguir siendo Cristo. Entonces, la responsabilidad es personal. ¿Cómo sobreedifico? ¿Cómo yo llevo adelante este edificio de Dios? ¿Cómo lo voy decorando? ¿Cómo lo voy armando? ¿Con qué elementos lo voy haciendo? Y a veces podemos errar en algunos elementos. Dice la palabra de Dios que en el versículo más adelante, versículo 16, en el mismo capítulo de Corintios 3, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y una vez más encontramos el concepto de responsabilidad personal. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno destruye, Dios lo destruirá. No es que si yo destruyo algo, Dios va a destruir a Alejandro en culpa mía, o viceversa. No. Quien destruya lo santo será también destruido, una responsabilidad personal. ¿Por qué? Bueno, porque lo que dice el versículo dice, somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios, Dios mismo habitando en medio de nosotros. Por eso enfaticé el versículo 18, dice, nadie se engaña a sí mismo. No podemos edificar de cualquier manera, no podemos hacer como se nos dé la gana a nosotros. En lo material, hablando de lo material, a veces hay ciertas leyes que respetar, no podemos tampoco hacer lo que se nos dé la gana. Hay principios de edificación. No podemos comenzar por el techo, debemos comenzar por la base. Y si no tenemos una base firme, bueno, grande va a ser la ruina, dice la palabra de Dios. Entonces, para no caer en esta ruina, para no invertir de una manera negativa, edifiquemos de la mejor manera. Edifiquemos conforme al modelo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Este pasaje nos habla de que mucha gente puede engañarse a sí misma. Y
bueno, la palabra de Dios también nos advierte, dice que al final de los tiempos vendrán burladores, engañadores, amadores de sí mismos. Dice que si les fuera posible, engañarían aún a los elegidos. Así que si este riesgo corremos, cuanto más a las personas que están desprevenidas, cuanto más a las personas que a veces buscan a Dios solamente de una manera religiosa. A Dios debemos buscarlo por lo que es Dios. Adorarlo, servirle, y bueno, después todo lo demás viene por añadidura, seguramente que sí, porque tenemos necesidades. Jesús dice, vuestro Padre Celestial sabe las necesidades que tenemos. Pero nuestra necesidad básica es buscarlo, respetarlo y hacer como Él tiene previsto para cada uno de nosotros. Avanzamos un poquito con los cuadros, vamos a ver algo más que nos va a ayudar a entender este plan y este propósito de Dios para cada uno de nosotros. Primera de Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sí? En esta otra versión dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Hay una diversidad enorme de materiales para construir, pero si no elegimos los materiales adecuados, vamos a desperdiciar tiempo, dinero, esfuerzo, de la misma manera hablando espiritualmente. Muchas personas piensan que religiosamente, a través de rituales, a través de formas, a través de ritos, a través de hacer lo que le gusta, está bien. Y lamentablemente no es así. Está bien siempre y cuando lo hacemos conforme al modelo y al propósito de Dios. Y por supuesto que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, por supuesto que sí. Pero no es mi voluntad la que es perfecta, es la voluntad de Dios. Y el pasaje también en 2 de Corintios 6:14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué comunión, luz con las tinieblas? No podemos hacer una casa empezando con la construcción de madera y después querer amalgamar con ladrillos o con otro tipo de material. Es incompatible, no se puede. Si empiezo con madera, debo continuar con madera. Si empiezo con ladrillos, debo continuar con ladrillos. ¿Hay materiales que se pueden unir con el ladrillo? Sí, por supuesto. El hierro es compactible, la cal, la arena, el cemento, las piedras son compactibles. En la vida espiritual también pasa lo mismo. Podemos alabar, podemos adorar, podemos divertirnos, podemos ver una película, podemos compartir juegos. Está bien, son diferentes maneras de crecer juntos, de edificarnos uno al otro, pero también a veces corremos el riesgo de mal elegir. Porque como todo me es permitido, todo es posible, pero no todo me conviene. Entonces yo debo seleccionar qué material necesito para mi vida espiritual, qué tipo de conversación, qué es lo que estoy mirando, qué es lo que estoy escuchando, cuál es mi ánimo en lo que hago. Bueno, hay materiales que me convienen y otros, como bien dice la palabra, ¿están permitidos? Sí, porque lo puedo hacer. Eso no significa que lo deba hacer. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no es constructivo, no me ayuda a edificar mi vida espiritual. Otros consejos que encontramos en esta palabra de Dios, no sé si ustedes, seguramente que sí, yo me recordé en estos días porque uno de mis nietos le gustan los cuentos y por WhatsApp me mandaba un cuento. Y este cuentito hablaba de 3 personajes muy conocidos, que tienen que ver con este relato, ¿verdad? Que no es nada más y nada menos que, avanzamos en el otro
cuadro y vamos a ver quiénes son estos personajes. Seguramente lo hemos leído, visto en los dibujitos. Si bien son parte de una fantasía, tiene que ver mucho con nuestra realidad. Vemos los tres chanchitos que cada uno edificó como quiso. Dice el pasaje o el cuento de que uno con menor esfuerzo construyó su casita de paja, otro lo hizo de madera, y como vemos uno que se está esforzando y lo está haciendo de material. Pero vemos también otro personaje. ¿Qué otro personaje podemos identificar? Al lobo. Y así como el lobo era el enemigo y buscaba a quien devorar a los cerditos, dice la Biblia que tenemos un enemigo en común, que también anda buscando a quien devorar. Todos conocemos el cuento, ¿verdad? Sabemos cómo terminó. Los otros dos vagonetas que se estaban disfrutando la vida de picnic terminaron siendo albergados o refugiándose en la casa de aquel que se esforzó. Bueno, por eso no es anormal, es natural que muchas veces muchas personas busquen refugio, porque su vida han edificado, y no lo digo de manera peyorativa, lo digo de la manera en el esfuerzo humano y en la calidad espiritual, lo han hecho muy vulgarmente, muy cómodamente. Y obviamente que los problemas vienen, obviamente que los problemas los tendremos que enfrentar. Y si hemos edificado como el chanchito que edificó su casita de paja, dice que viene el lobo, sopla, sopla y derriba esa casita. ¿Y cuántas veces nosotros hemos tenido que enfrentar esa misma situación? Cuando se presentan las pruebas, cuando el maligno se presenta y comienza a soplar con una enfermedad, con falta de trabajo, con problemas familiares, con problemas matrimoniales. Por la gracia de Dios quizás no alcanzó a derrumbar nuestro hogar, pero ¿cuántos otros hogares ha derrumbado? No esperemos que llegue ese momento. Esforcémonos desde el comienzo y bueno, cuando vengan las dificultades y vengan los problemas, estaremos preparados para hacerle frente. Decíamos que es necesario elegir los materiales. Veíamos en el pasaje anterior de que hay cosas que no son compatibles, hay cosas que no se pueden unir, hay cosas que más bien dejarlas de lado, porque no hay comunión unas con otras. Si queremos construir de la mejor manera, bueno, qué mejor que seguir el consejo del Señor. Avanzamos un poquito en el otro cuadro y hacerlo bien coordinado es la mejor manera. Efesios 2:20 nos ayuda a entender esta manera de hacerlo ordenada y de hacerlo correctamente. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, cada uno de nosotros, también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hacerlo de una manera coordinada. Decíamos, si estoy edificando de madera, no puedo hacerle viga de hierro, porque no es compatible, no se pueden unir, no se van a amalgamar, no va a ser una construcción que tenga un buen resultado. Crezcamos de una manera ordenada, crezcamos de una manera al ritmo que Dios nos permita hacerlo, pero de una manera firme, de una manera consciente, de una manera que realmente podamos reflejar la gracia y la armonía de Dios en nuestra edificación. Avanzamos, por favor, en el siguiente cuadro. Nos habla justamente en 2 de Corintios, casa de Dios, sacerdocio santo es el propósito de Dios. Dice, bueno, nos pasamos Corintios, estamos en Pedro, dice casa de Dios y sacerdocio santo. Dice el pasaje allí, dice acercando ese 1 de Pedro 2, 4 y 5, ese es el pasaje. Dice, acercándoos a Él, a Jesucristo se refiere, ¿verdad? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sin Cristo no hay fundamento. Y el propósito final también sigue siendo Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Bueno, que podamos edificarnos como casa espiritual y a la vez ser un sacerdocio santo. ¿Se acuerda del pasaje anterior que leíamos de Corintios? Dice, ¿qué tiene que ver el templo con los ídolos? Bueno, cualquier templo pagano, cualquier iglesia, cualquier monumento pagano, está el edificio, que normalmente son lo que representan el valor de esa doctrina o de esa religión, y dentro de ese edificio están los ídolos, las imágenes. ¿Recuerdan? Al comienzo vimos el templo, que fue figura de lo porvenir, que fue guiado a la construcción de una manera detallada, de una manera específica. Fue el templo de Salomón. El segundo o el tercer templo, depende cómo lo querramos ver, porque en época antes de Cristo se reconstruyó el templo que habían destruido los babilonios, y en la época de Jesús, unos años antes, unos 20 años antes más o menos, Herodes, uno de los reyes que tuvo Israel en aquella época, reedificó el templo de Salomón. Y no respetó las leyes de Dios. Lo hizo como él quiso, lo hizo mucho más grande. Dice que le dio más esplendor. Según las crónicas de Josefo, un historiador romano, dice que la cantidad de oro que tenía era importantísima. Una de sus paredes, las que daba a la salida del sol, era completamente cubierta de oro. Imagínense ustedes el efecto que eso causaba cuando salía el sol. Era una maravilla contemplar esa belleza. Lo hizo con muy buenos materiales, no escatimó ningún esfuerzo material, pero la presencia de Dios no estaba allí. Jesús, ¿cómo lo declaró? Cueva de ladrones. En vez de ser casa de oración, era una cueva, una casa de ladrones, donde se comercializaba. Es más, el arca del pacto no estaba en el segundo templo. Se perdió allí con la destrucción del primero por los babilonios. O sea que presencia de Dios no había. ¿Había rituales religiosos? Sí, había rituales religiosos. Y justamente contra eso se opuso Jesús. Los llamó hipócritas, los llamó ritualistas. Y se enojaron tanto que, bueno, todos sabemos cómo terminó la historia. A lo que me refiero, no es el esplendor exterior, no es lo que brilla, no es lo que pueden ver los demás de afuera, es lo que hay dentro y en el interior de cada uno de nosotros. En ese corazón que Dios está mirando. Bueno, eso es lo que importa. Eso es lo que realmente va a hacer que podamos ser no solamente un templo santo, porque habita el Espíritu de Dios, sino que podamos ser sacerdocio. El sacerdocio que hacía en el templo. Cobraba la entrada. En la época de Jesús, bueno, sí cobraba. Cobraba el palomino, la torta, el corderito. De cierta manera cobraba la entrada. Pero el sacerdote está para servir. Así que nosotros tenemos el privilegio de ser templo y a la vez sacerdotes de ese mismo templo. Para servir a Dios, para honrar a Dios, para edificarnos unos a otros, sin descuidar nuestro propio crecimiento. Y como todo material, para que se amalgame, para que se una, es necesario también, bueno, diferentes materiales compatibles que se puedan utilizar. Por ejemplo, si queremos hacer un pastón, ¿qué vamos a utilizar? Avanzamos en el otro cuadro, por favor. Libro de Judas, versículo 20. No tiene capítulo, es en el libro de Judas, el versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Decía de que para que podamos unir y construir una casa, para unir esos ladrillos, necesitamos de arena, de cemento, de agua, y para no trabajar tanto una mezcladora, ¿verdad? Si no, habría que hacerlo con pala. Bueno, en parte es lo que nos está diciendo Judas. Necesitamos ciertos materiales para unir, para edificar, para que pueda crecer, para que pueda edificarse. ¿Qué necesitamos? Y necesitamos santidad, necesitamos fe, necesitamos oración, necesitamos amor, necesitamos misericordia. Bueno, son elementos necesarios para ir preparando el pastón, para ir preparando el amasijo y para que podamos crecer en la unidad. Crecer en lo personal, pero crecer también como cuerpo, crecer como iglesia. Que esa gracia de Dios, esa misericordia, esa paciencia de nuestro Señor pueda estar dando la sabiduría a cada uno de nosotros y en conjunto, como iglesia, para que podamos seguir edificando. Si hasta aquí hemos edificado, ha sido con la gracia y por la voluntad de Dios. Pero seguramente que Dios tiene algo más para cada uno de nosotros. Seguramente que Dios tiene más para nosotros como congregación. Seguramente que Dios tiene mucho más para nosotros como denominación. Que podamos ser referentes, que podamos ser realmente testimonio, podamos ser sal y luz en medio de todas estas tinieblas. No sé cómo te has propuesto edificar tu vida, pero buscar los mejores elementos, buscar las mejores formas de agradar y de servir a Dios. Y lo demás, bueno, lo demás se encarga el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran